tal? Bienvenidos a su revista Personalidades que dejan huella. Yo soy Gaby Trujillo y hoy tenemos como invitada a una funcionaria pública, Marta Decker, quien en la actualidad es candidata a una diputación federal. Y bueno, Marta es una mujer que está dejando ya una huella importante en este andar político. Le agradecemos que nos reciba en su casa. Martita, muchas gracias por recibirnos. Yo sé que este espacio es íntimo y reservado y hoy nos recibes aquí para conocer un poco más, porque yo sé que muchos de ustedes quieren conocer un poco más de quienes nos representan y bueno, hoy conocemos un poco más de Marta Decker. Pues muy buenas tardes, Gaby, bienvenida. Esta es tu casa y efectivamente un espacio muy íntimo, muy importante, pero siempre son bienvenidas todas y es un gusto tenerte esta tardecita con nosotros. Martita, tú eres hija de Christinus Decker y de Margarita Gómez, pero Christinus Decker de origen holandés es tu papá y tu mami es del pueblo de Orchuk, Chiapas. Platícanos un poquito cómo se da este encuentro de dos mundos y de ahí naces tú. Mira, qué bien lo dices, Gaby. Encuentro de dos mundos. Hay una fotografía ahí muy emblemática de mis papás, precisamente con un texto ahí platicando un poquito la historia, pues de esta historia de amor y de este encuentro de dos mundos. Mi papá, holandés, efectivamente llegó a México en el año de 1969 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a visitar un amigo alemán que se encontraba radicando aquí en San Cristóbal, el profesor José Weber. Eso. Y mi mamá en ese entonces también salió de su comunidad, una comunidad que está en el municipio de Orchuk, que se llama Tolbijá, buscando una oportunidad de vida diferente, ¿no? Porque ella tuvo una infancia muy triste, de mucha pobreza, de mucha violencia también, muy creyente, siempre estuvo muy apegada a la Iglesia Católica, con mucha fe, y hasta hoy en día eso la ha fortalecido muchísimo como ser humano. Ella nace ciega y decide a sus 18 años aproximadamente salirse de su comunidad y decir buscar una oportunidad de vida distinta. Entonces viene a San Cristóbal de las Casas sin ver, porque nace ciega mi mamá por el tema del tracoma en el municipio, y empieza a caminar, a deambular por las calles de San Cristóbal, y en un día de esos mi papá se la topa y se encuentran, y hubo esta unión mágica, porque así lo comentaba mi papá, que al momento de tocarle la mano pues vio un aura alrededor de mi madre y dijo, esta persona es sumamente especial y no me quiero soltar de ella, ¿no? Mi papá no hablaba español, mi mamá tampoco hablaba español, y sin embargo ese contacto físico y esa energía que los dos se transmitieron, pues nace un amor muy grande, muy fuerte. Somos 4 hijos. Nacimos aquí en San Cristóbal de las Casas. Mi padre se quedó a vivir durante 25 años en San Cristóbal y bueno, vivimos entre Altamirano, por supuesto en el municipio de Orchuk, en la comunidad de Tolbijá, donde tenemos toda la familia allá y que vamos de manera muy seguida a visitarlos porque nos invitan, quieren también convivir con nosotros. Ahí crecimos. Y fue parte de lo que a mí me impactó en la vida, ¿no? De ver cómo las diferencias entre municipios y municipios aquí en Chiapas, entre San Cristóbal y Orchuk, que en ese entonces estábamos hablando de los años 80, cuando ya empiezo a tener conocimiento de las realidades que viven la gente en las comunidades y de lo que vive en una ciudad, ¿no? Entonces ahí empezó una historia también a darse en el municipio de Orchuk con mi madre, de ver muchas injusticias, ¿no? Entonces de ver las tristezas de los niños, que todo eso es relativo, porque al final de cuentas los niños eran felices. Yo me acuerdo que nos subíamos a los árboles a cortar frutos, nos íbamos al agua, al arroyo, donde nos bañábamos sin ninguna preocupación, sin ninguna pena. Pero conforme fui creciendo y mi madre también platicándonos todas las carencias, todos los sufrimientos que viven en la familia, en los núcleos familiares, pues reconociéndonos también, por supuesto, dentro de estas comunidades y dentro del municipio de Orchuk, pues ellos decidieron hacer su vida en San Cristóbal, aquí en este espacio. Aquí estamos en el
Tú naces en San Cristóbal de las Casas. Sí. Y después hacen todo ese recorrido y luego regresas a San Cristóbal. Pero, a ver, ya te nos fuiste muy allá, Martita. Platícanos un poquito más de tu papá. Te comento, mi papá llega, te digo, en el año de 1969. Ajá. Él estuvo de voluntario en la Segunda Guerra Mundial, fue prisionero de la Segunda Guerra Mundial en Holanda. Una vez pasado el proceso, bueno, la terrible situación que vivieron en Europa con pues este tema de los nazistas en toda Europa, mi padre decide quedarse en su poblado, que es Bergen, se llama Bergen, es en el norte de Holanda, a ayudar a la reconstrucción de su país. Entonces, él tenía 18 años cuando la guerra comenzó, y desde ese momento él se organizó con amigos, incluso amigos alemanes, para defender a judíos. Él comentaba que tenía una novia judía que tristemente falleció en la guerra, y bueno, él era hijo de un médico, el médico del poblado, del doctor Decker, como era conocido, era el único médico en el poblado. Tenía un hermano, mi tío Jan, y que también él falleció años después de la guerra por secuelas propias de la guerra, y mi papá no pudo estar tranquilo en Europa. Entonces tuvo, por supuesto, muchísima gente vivió un tema muy fuerte, emocional, psicológico, posguerra. Y mi padre fue una de ellas, estas personas que decidieron también buscar una vida distinta, diferente. Él tuvo una primera esposa en Holanda. Tengo 3 medios hermanos, pero mi padre y el médico le recomendaba por salud mental salirse del entorno donde había sufrido, ¿no?, todo este proceso de prisionero, de muerte, de pérdidas de familiares, amigos, conocidos, y decide viajar a Estados Unidos, donde tenía, mi hermana, la mayor, su primera hija, estaba estudiando la universidad. Entonces decide irse a visitar a su primera hija en Nueva York, a Estados Unidos, y ya estando allá, pues le dice el amigo alemán, el profesor José Weber, que era el esposo de la profesora Carmelita Velasco. Aquí en San Cristóbal de las Casas son, por supuesto, muy conocidísimos. Y le dice: vente de Cristóbal, a San Cristóbal de las Casas, a conocer. Y pues sí, decidió venirse mi papá, te digo, sin hablar español, y en esa visita que hizo al profesor Weber, pues se enamoró del país, del entorno, de la gente, de la cultura, y le empezó a llamar muchísimo la atención el tema de la migración que se dio pues hace muchísimos años al continente americano. Entonces, a estudiar la cultura maya. Tenía otro amigo en Guatemala, Jordan, otro alemán, que igual se estaba dedicando al estudio de los jeroglíficos mayas. Entonces mi papá se empieza a encantar y enamorar de todo eso, y fue como así se fue quedando. Y mi padre me comentó en una charla, porque yo era muy dada a seguirlo siempre, ¿no? Me encantaba estar muchísimo con él. Siempre muy cercana. Muy cercana. Por supuesto lo admiraba muchísimo, el cariño que le tenía a mi madre. Eso pues nos despertó a nosotros también ese sentimiento muy fuerte, ¿no?, de amor. Y las manos muy grandes que él tenía. Yo siempre recuerdo que mirándolo hacia arriba, mirando la luna, caminando con él y siempre contándome historias. Pero esa me marcó muchísimo, porque me dijo: yo en la vida he visto a 2 personas con aura, me dice. Entonces, al profesor José Weber y a tu madre. Entonces son las 2 personas, y las encontré aquí en San Cristóbal. Entonces San Cristóbal es un lugar especial, muy mágico, y que me tiene encantado y enamorado. Él llegó acá en 1969. Mi mamá tenía pocos días, semanitas de estar también en San Cristóbal de las Casas. Ella empezó a pedir limosna en las calles de San Cristóbal, porque pues de algo tenía que vivir, a comer y todo esto, y ya personas que la ayudaron también la llevaron a su casa, y ella trabajó como empleada doméstica en varias casas. Pero fueron meses que estuvo así, y ya pues se encuentran en 1970, y mi mamá lo que estaba buscando era ayuda para ver si alguien podía, pues un médico, operarla de la vista, y bueno, no recuperar, sino poder ver, porque ella nació ciega. Y cuando se encuentra con mi papá,
pues te digo, no hablaba español mi mamá ni mi papá, entonces solo lo que entendió mi papá era doctor. Sí, imagínate, doctor, en todo, como dices, que empezó a decir una lluvia de palabras en su lengua, en su idioma, en celtal, que es la lengua de mi madre. Y lo único que entendí fue la palabra doctor. Entonces entendí inmediatamente que ella necesitaba un doctor para ver el problema de su vista. Entonces, pues la llevó y mi mamá confió, o sea, en ese mismo momento, sin conocerlo, sin ver quién era, pero sintió esa energía de que era la ayuda que Dios, porque Dios le había prometido una ayuda en sus sueños. Tenía ella un sueño muy recurrente donde le decía, ve y busca tu tesoro, ve y busca tu tesoro. Entonces, al encontrar a mi papá, sintió pues, que iba a ser la ayuda que Dios le había dicho, ¿no? Pero sí, a partir de ahí la lleva al médico, empiezan las consultas, las revisiones y todo, y logran hacerle una cirugía a mi madre de un ojo, y en este momento ella ve, digamos, lo que una tercera parte de lo normal. Entonces logra distinguir sombras, colores, pero bueno, tiene desarrollado los sentidos, ¿no? Como es el tacto, el oído. Martita, pues esta cercanía con tu mamá, y a pesar de haber vivido la mayor parte del tiempo en San Cristóbal, te hace tener todavía ese sentimiento más arraigado a las zonas indígenas. ¿Qué apoyo necesitan para resolver toda esta problemática, como el racismo, como las enfermedades, por ejemplo, como la enfermedad que atacó a tu mamá, que es una enfermedad mucho de zonas indígenas, por la precariedad en la que viven? Como tú bien lo dices, el tema de salud es fundamental, importantísimo. Hay un abandono muy fuerte, y no es únicamente derivado a la falta de interés de gobiernos federales, estatales, sino también los municipales, que son gobiernos de la misma localidad, ¿no? Del mismo municipio. Pues hemos visto en este caminar que los recursos que son destinados precisamente para el desarrollo de infraestructura municipal y todo eso, para abatir la pobreza que existe, y que en lugar de ir con un crecimiento en estos últimos años, en estas últimas décadas, pues ha sido lo contrario, ¿no? Entonces el municipio de Oshchuk, de donde proviene mi madre, pues cada día es más pobre. En lugar de ir para arriba, creciendo, desarrollándose, y que la gente tenga mejores condiciones de vida, de acceso a la salud, a los servicios y a los medicamentos, pues eso no se ha visto en realidad en las comunidades. Es lamentable, pero tiene mucho que ver, te digo, con el tema de cómo las autoridades municipales se desempeñan en sus funciones y cómo se aplican los recursos. Entonces, yo creo que la parte fundamental es también llegar al centro de las mismas comunidades, trabajar muchísimo con la gente. Yo les digo, ¿por qué entre hermanos estarse peleando? Porque los conflictos que hoy existen en los municipios indígenas son entre los mismos grupos de indígenas. Entonces, grupos de poder que tienen intereses políticos, que tienen intereses económicos, y que no les importa y no les interesa pasar por encima de los derechos de la población. Entonces, esa parte es muy, muy delicada, que casi nadie quiere hablar de ello, pero es una realidad muy triste que se vive, y que nosotros de una u otra manera hemos intercedido buscando el diálogo, buscando la reconciliación, buscando la pacificación. Es muy difícil cuando no hay voluntades, pero no se claudica, se tiene que seguir en la lucha, en el trabajo, en buscar eso, porque tenemos familia, somos de ahí, o sea, y no es que como en alguien por ahí se le ocurrió decir, o leí en algún momento, que a mí me salen las raíces indígenas cada proceso electoral. No, nunca he negado de mi origen. Nosotros hemos vivido un tema de discriminación muy fuerte aquí en el barrio también, y que me gustaría hasta hoy en día entender por qué la gente se amotinó, se juntaron, se organizaron aquí en el barrio cuando llegamos a vivir acá, y que querían expulsarnos del barrio porque éramos una familia indígena. Entonces esa parte de discriminación fue muy fuerte, fue un proceso muy traumático de infancia, que obviamente entiendes pasando los años, el tiempo, y lo vas superando, ¿no? Y obviamente valorando toda esa gran riqueza que tienes de tus orígenes, y
¿cómo no valorar a una mujer valiente, a una mujer inteligente y a una mujer amorosa, ¿no? Entonces, no es que cada proceso electoral no es así, o sea, la gente que nos conoce, que vive, que convive con nosotros, que tiene mucha cercanía, perfectamente sabe quién es mi madre, de dónde venimos, y nunca hemos negado ese origen. Es más, nos sentimos muy orgullosos porque es gente muy noble, de verdad. Tú te sorprendes al ir a las comunidades que te invitan, te abren las puertas de sus casas y te dan de comer cosas que a veces incluso sabes que al otro día quizás ellos no tengan que comer, pero te comparten y te lo dan con muchísimo amor. Entonces, ese cariño, ese amor que se vive en las comunidades, yo creo que es importante que se pueda dar a conocer y conservarlo, y por supuesto defenderlo a capa y espada, porque lo que se vive en las cabeceras municipales es distinto. Y claro, en el tema legislativo, pues un pendiente muy grande que se tiene es buscar este reconocimiento de los pueblos originarios como sujetos de derecho público. Ahorita están considerados como sujetos de interés público. O sea, es una diferencia enorme, y que se tiene que legislar, por supuesto, y que no se ha querido, y que, o sea, ahí te digo, es una suma de voluntades, hay que trabajar en los consensos y dar a entender la importancia del rescate de esta gran riqueza que tenemos como país, con nuestras culturas milenarias, y porque no son un objeto, son sujetos, somos sujetos todos, somos seres humanos, y que tenemos derechos, y que tenemos que respetar estos derechos y hacerlos respetar. Por supuesto, la demanda, el reclamo y el trabajo que se ha hecho desde las mismas comunidades es muy fuerte, muy importante. Hay avances a nivel nacional y por supuesto internacional, el reconocimiento que se ha dado, pero no ha sido suficiente. Entonces, si logramos ese paso tan importante de que sea sujeto de derecho público, estamos reconociendo también que puede haber un cuarto orden de gobierno, es decir, que se les reconozca el derecho a la organización, a la autoorganización como gobiernos. Sabemos que aquí en Chiapas tenemos ya el caso del 2018, donde se elige a través de usos y costumbres a la autoridad municipal en el municipio de Oshchuk, precisamente fue la primera vez que se eligió por usos y costumbres. Sí, o los sistemas normativos internos, que también son conocidos de esta forma. Muy valioso el proceso, porque es a través de una asamblea y de forma directa que se elige a los representantes, y pues tienen el respaldo, y que pues obviamente también estos gobiernos o estos servidores públicos pues tienen la obligación y la responsabilidad de atender a todos por igual. Este sistema de usos y costumbres es muy valioso en algunos sentidos y en otros no tanto, porque te digo, yo trabajo mucho el tema de género, y en usos y costumbres no incluyen a las mujeres. Entonces las mujeres no tienen... Hay muchas ventajas para las mujeres. Efectivamente, entonces yo creo que hay una cuestión también de ir evolucionando con el sistema normativo interno de usos y costumbres para la inclusión y la participación de forma también paritaria de las mujeres. Martita, ahora que justamente decías que no se le reconocía a las mujeres y los derechos en general, ¿realmente existe una participación política de la mujer en México en la actualidad, o estamos también con un poco de simulación? Porque yo te veo a ti muy participativa y recorriendo desde hace mucho tiempo como funcionaria pública, pero en general, ¿tú ves una participación real? Sí, ya hay una participación muy importante, pues todo lo que se ha hecho en cuestión de leyes, por incluirnos, por respetar estos derechos que tenemos, ha abierto la posibilidad de que podamos nosotras, las mujeres, ocupar los espacios, ¿no? Funcionarias públicas en los 3 niveles de gobierno: municipal, estatal, federal. Y déjame decirte que no hay de otra, los partidos políticos están obligadísimos, y fue una situación bien complicada para muchos partidos, porque si bien la ley obliga a los partidos a incluir de forma paritaria, es decir, 50% de candidaturas para hombres 50. Y 50% para mujeres, pues estamos las mujeres buscando, ¿no?, participar, tener, llegar a esos espacios. Pero en otros casos hay mujeres que no quieren, o sea, de verdad, a mí me ha costado, en forma personal te lo digo, siempre voy y les digo a las amigas: tú tienes que participar, tú tienes que decir qué quieres, tú tienes que prepararte, tú anótate, no importa el partido político,
La participación de la mujer, por supuesto, se debe de dar en cualquier instituto político. Son las plataformas que tenemos y que los hombres tienen, por supuesto, para desarrollarse y para crecer y para servir. Pero es importante que sí cada día nos involucremos, que no le tengamos miedo, porque las mujeres somos muy cuidadosas en el sentido de querer hacer las cosas muy bien y decir, bueno, es que yo no estoy preparada para ocupar un espacio así, entonces yo no me meto, ¿yo qué voy a hacer ahí si no estoy preparada? Entonces, mujeres en municipios indígenas, es que yo no hablo español, pues no tienes por qué hablar español para poder participar en tu municipio y en tu comunidad, tienes que hacerlo en tu lengua, en tu idioma, entonces, y eso es parte de esa riqueza que hay que cuidar, pero esa participación que se tiene en la vida pública, política, económica de nuestro país, de nosotras las mujeres es sumamente valioso. Yo digo que a nivel internacional las mexicanas nos podemos sentir contentas, orgullosas de ese trabajo que se ha hecho en esta lucha, que no es de 2, 3 años, sino es una lucha de muchísimos años atrás, de muchas mujeres valientes que incluso dieron la vida para que nosotras pudiéramos estar en estos espacios y que hoy está dando frutos. De verdad, yo me siento sumamente orgullosa de pertenecer a esa lucha y ser resultado de esa lucha, porque fue así como se me abrieron las puertas de un partido, por la necesidad de incluir a mujeres. Entonces, el partido me abre las puertas, nos invita a participar, pero también es una responsabilidad nuestra de cómo invitamos a otras mujeres a que también participen, cómo nos volvemos solidarias, o esta palabra tan de moda en estos últimos momentos, la sororidad. Que debemos de practicarla. De verdad, hay muchas personas que no creen en esta palabra, pero que sí debemos de practicarla. Muy importante que las mujeres también se sientan con la confianza, que se sientan respaldadas, que se sientan encaminadas o ayudadas si en algún momento tienen alguna dificultad, pues que cuenten con nosotros quienes ya estamos atravesando por un proceso un poco distinto por los años que llevamos, ¿no?, en esta lucha. Entonces nunca lo he dejado de hacer. Entonces, y antes de dedicarte a ser funcionaria pública y a estar en este caminar de la política, ¿qué hacías antes, Martín? Bueno, mira, te comento, yo terminé la licenciatura en Relaciones Internacionales, estudié el bachillerato aquí en el Cebetis, en San Cristóbal de las Casas, y bueno, jugaba yo básquetbol, muchísimo básquetbol todo el tiempo, la gente nos conoce ahí, y ahí hicimos también un poco de trabajo político interno en las ligas municipal, estatal y nacional, pero me fui a estudiar a Bélgica, al extranjero. Mi papá, te digo, llegó un momento en que dijo, ya no quiero que mis hijas, las 3 hijas mujeres, somos 3 mujeres y un hombre, el mayor, mi hermano, que vivan en México. Yo quiero que conozcan que en el mundo existen otras opciones y que puedan ellas en determinado momento decidir qué tipo de vida quieren tener y con quién quieren hacer su vida, ¿no? Como pareja, en una familia, y nos vamos a vivir a Europa en yo me voy en 1991, me instalo, mi padre me lleva, recién terminando el bachillerato, yo sin hablar el idioma, nos instalamos en Bélgica, y mi papá me dice, bueno, te quedas, y ya inscrita en la universidad, para estudiar medicina, porque yo quería estudiar medicina en ese entonces, y te quedas aquí. Y dije, bueno, está bien, o sea, obviamente 3 meses me la pasé llorando, porque era sumamente estresante, no conocía a nadie, no hablaba el idioma, estaba yendo a clases de medicina en francés y clases en inglés, y yo no dominaba inglés, no dominaba francés, y dije, no, ¿qué voy a hacer? Y le hablaba a mi papá, me quiero regresar, no. Entonces me quedo, me cambio de escuela porque para estudiar idiomas. Dije, no, pues si quiero estudiar alguna otra carrera, primero tengo que aprender el idioma. Entonces me meto a otra escuela, hice yo el cambio y ya le platiqué a mi papá, ¿sabes qué? Me voy a poner a estudiar idiomas porque necesito prepararme en ese sentido. Y me dice mi papá, está bien. Entonces él decide comprar una casa en Bélgica y trasladar a toda la familia, y mi mamá le dijo, porque
pues mi mamá saliendo de Tolbijá, de Oshchuk, o sea, de la selva prácticamente, de donde vivía, pues trasladarse a vivir a Europa, sí le causó al principio cierto temor y decía no, pero después dijo, tú viviste tantos años conmigo en mi país, ahora me toca a mí ir a vivir contigo a tu país, entonces vámonos. Decidió también irse. Entonces al año, aproximadamente año y medio que yo llegué, no, es más tiempecito, 2, 3 años después que yo llegué a Europa, llega toda la familia. Mi madre, mi padre y mis 2 hermanas, ¿no? Pero desafortunadamente a los meses de haber llegado mi padre, fallece. Él falleció a los 3 meses de haber llegado ahí con la familia. Entonces yo ya tenía años viviendo en Bélgica, llega la familia, pues el invierno muy fuerte, un invierno de menos 15 grados y pues mi papá ya no estaba acostumbrado a esos climas y sí con una salud muy precaria porque pues aquí no se atendió, se descuidó muchísimo y le encantaba comer los postres, los flanes, los pastelitos y el helado y todo. El médico le decía, ya Cris, ya no comas tantos dulces. No, dice, voy a morir contento. El día que ya me muera, me voy a morir endulzado, sí, gordito feliz. Y pues así sucedió. A los 3 meses de haber llegado a Europa, instalados ya totalmente en la escuela, mi madre pues prácticamente adaptándose ahí al lugar, fallece mi papá de un infarto, ¿no? Le da un infarto, o sea, es atendido, le realizan una cirugía con 3 puentes porque tenía bloqueadas las 3 arterias y la principal, pues arteriosclerosis, ¿no? Entonces, no resiste, sale de la cirugía y mientras le realizaban la cirugía, una cirugía muy larga, le da otro infarto y a la semana fallece. Entonces nos quedamos mi mamá, las 3 pues hijas, las 3 hermanas, en la casa solas y decíamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Mucha gente nos decía allá que ya habíamos hecho amistades latinas, peruanas, ecuatorianas, colombianas, de todo tipo, y de amistades también de la comunidad del continente africano, pero te digo, había gente que nos decía, ¿ustedes qué hacen acá? Nosotros tenemos la nacionalidad holandesa por parte de mi papá y pues éramos parte de la comunidad europea, de la Unión Europea, con pasaporte europeo, pero pues físicamente pues no nos reconocían como europeos, ¿no? Entonces, llegados de México, nos decían, ustedes deben de regresarse a su país, ¿qué hacen acá? De verdad, a mí me lo dijeron personalmente varias personas, aquí no está el lugar, no es lugar para ustedes, entonces regrésense a su país. Y otros conocidos y amigos decían, no, quédense acá, deciden quedarse acá, nosotros los apoyamos, les ayudamos, acá se van a desarrollar muy bien y van a vivir en condiciones distintas a las que pueden vivir en México. Entonces mis hermanas en secundaria, yo estudiando universidad, y mi mamá prácticamente encerrada, porque nosotras nos íbamos a la escuela a las 6:30 de la mañana para entrar a las 8 y regresábamos a las 6 de la tarde, porque salíamos a las 5 de la tarde. El horario era más extenso de clases y ella se quedaba sola en casa, sin ver, sin hablar el idioma, pero nos dijo ella, bueno, si ustedes deciden y quieren quedarse acá, yo me quedo con ustedes. Casi sacrificándose por nosotras, ¿no? Entonces, porque para ella no era un mundo donde podía estar al 100% feliz, porque no podía tener esa independencia que ella ya tenía aquí en México, en San Cristóbal, en este espacio que mi padre compró para ella, amplio, abierto, donde camina libremente, y pues allá no era lo mismo. Entonces, con otro idioma no podía ella salir a la tienda ni hacer sus propias compras. Entonces era una situación muy injusta, decíamos. Y bueno, pues nos sentamos las 3 a platicar con mi mamá y decidimos regresarnos porque también esta parte de decirnos, ¿qué hacen acá? Ustedes no pertenecen a este mundo, regrésense a su mundo. Y bueno, yo decía, pues es que sí, definitivamente si decidimos quedarnos acá, pues vamos a vivir económica y materialmente bien. Pero en nuestros corazones no muy contentos, contentas, con un vacío más grande, sobre todo que yo ya había dejado el novio. ¿Y regresas a México, Martita? Sí. ¿Regresas y te casas al cuánto tiempo?
al año después de regresar, porque quien es hoy mi esposo, nos hicimos novios cuando yo tenía 16 años, él también 16 años, entonces nos conocimos en la prepa, jugando básquetbol los dos, y nos enamoramos, y no sabía mi papá, bueno, ya sabía que yo ya me había ido enamorada, porque entonces él quería que nos casáramos con europeos, ¿no? Que quisiéramos nuestra vida allá. Pero sí se dio cuenta que pues yo estaba enamorada de una persona mexicana, y bueno, mi esposo, mi hoy esposo Daniel, pues igual, él se quedó acá, nos veíamos cada año, tuvimos un noviazgo de 7 años, y te digo, ahí a distancia también, por supuesto, y cuando regreso pues nuevamente nos reencontramos, ¿no? Y seguimos siendo novios. ¿Cuántos años tienes de casada? Tengo 24 años de casada. 24. Y pues 24 años, vamos a hacer 25 el próximo año. Estamos planeando otra boda. Felizmente casada, de verdad, y sigo enamoradísima. Y tengo 2 hijos, una niña ya va a cumplir 20 años, estudiando en la universidad medicina, y un niño de 15 años que está estudiando el bachillerato. Entonces 2 hijos bien planeados, amados, por supuesto, profundamente, nacen de una relación con muchísimo amor, y pues ahí cuidándolos, ¿no? Protegiéndolos también en este mundo, y viendo cómo crecen con mucho cariño y amor también, dándoles ese ejemplo que nosotros recibimos en casa. ¿Es difícil compaginar tu vida en la política con tu vida de mamá, de esposa, de mujer? Sí, es muy difícil. Hay momentos en que sentimos culpas porque abandonamos. Pues en esta etapa que he estado viviendo, mi hijo pues ya tiene 15 años, no lo he visto mucho crecer, ¿no? No lo he acompañado como hubiera yo querido, y bueno, esa parte es... Ay, creo que ahí le van a cortar. No, pero sí te digo, es complicado porque uno también quiere estar con ellos, con los hijos, disfrutarlos, verlos crecer, que estén bien, convivir todos los días, escucharlos, hablar con ellos. A mí sí me pega bastante, y sé que a mi hijo también. Con mi hija es otra situación, porque estuve un poco más con ella. Ahorita no puedo estar con el niño, pero pues está su papá. La verdad es que tienen un papá estupendo, ejemplar, que también desde pequeñitos él los baña, los cuida, los cambia. Tiene su trabajo, por supuesto, tiene su taller que se dedica, tiene un empleo propio. Sin embargo, se da el tiempo para también hacer las tareas domésticas y de papá, ¿no? Que eso es muy importante. Martita, ¿cuál es uno de tus mayores logros como servidora pública? Bueno, ¿qué te podré decir? Son muchos logros. Yo me siento, te digo, contenta, muy satisfecha del trabajo que hemos hecho. Sí me dio miedo cuando empecé a entrar al mundo de la vida política del país, y de querer estar y buscar y luchar y empecinarme, ¿no? A que también nosotros las mujeres tenemos que ser escuchadas y que tenemos que contribuir, porque es esa parte de querer hacer también las cosas bien por nuestro país y por nuestra gente, y que no nos daban la oportunidad de hacerlo. Pues, bueno, el hoy estar y ser parte es un logro muy fuerte, muy importante, y que lo transmito y trato de infundir ese ánimo para que otras mujeres que están en ese proceso pues no claudiquen en esta búsqueda, ¿no? Y que no crean también a veces que las cosas se dan de la noche a la mañana. Te digo, yo empecé en el 2000, estamos 2021, o sea, son 21 años que llevamos persiguiendo una meta, un objetivo, construyendo, proponiendo, trabajando. Había gente, cuando yo fui por primera vez candidata, fue en el 2010, candidata a diputada local, pues tenía un equipo que eran amigos, familia, mi esposo, siempre mi esposo acompañándome, ayudándome, y que salíamos a hacer campaña, y que con nuestros propios recursos, porque siempre en cada proceso electoral, cada campaña, no tenemos recursos económicos. Sí nos dan el apoyo los partidos, por supuesto que sí, pero son insuficientes totalmente. Entonces tenemos que ver cómo le hacemos para contribuir, ¿no? en esos procesos. Y del trabajo de mi esposo, pues le decía, préstame esto, préstame el otro, préstame a los trabajadores, préstame a la gente, ¿no? Y ya ahí nos salíamos, y préstame el coche, y siempre regresaban después de campaña los coches destrozados, la gente cansada también, por supuesto, pero muy valiosa su compañía, su ayuda.
pero pues yo también me subí a la escalera y a pegar mi publicidad, y la gente decía, ay, mira, la pobre candidata pegando su propia publicidad. Y a pesar de todo ese caminar y toda esa problemática que nos platicas, ¿tú quieres seguir en este caminar político? Qué buena pregunta. A veces yo también me la he hecho y digo, porque sí hay muchas cosas que se sacrifican, ¿no? El tiempo en familia, el también desarrollar algunas otras actividades que me apasionan muchísimo. Por ejemplo, el deporte es algo que adoro hacer, practicar. Y bueno, se tiene que dejar eso. Me gustaría estudiar otra carrera, ya me voy a hacer el espacio, el tiempo. Quiero escribir un libro, no lo he hecho, entonces tengo ahí el pendiente, en algún momento lo inicié. Pero sí me gusta mucho este trabajo, esta participación. Y tengo todavía como que el sentimiento de que no he hecho lo suficiente para contribuir con mi sociedad, con mi pueblo, con mi país. Entonces necesitamos redoblar esfuerzos, no rendirse, porque es una lucha constante. A nuestros hijos les tocará vivir otras luchas, pero nosotros estamos inmersos en este proceso. Hicimos un compromiso por buscar cambiar nuestro país, y de verdad que creo firmemente que lo podemos hacer. Entonces tenemos que participar. Si no participamos, o sea, ¿de qué manera? No de manera mágica los cambios se dan. Entonces sí tengo todo el interés y la intención de seguir en este proceso, y como te decía hace un momento, también acompañando a otras mujeres, animándolas, diciéndoles que sí, las necesitamos, que nos ayuden, que estén, que también puedan llegar a estos espacios, no solamente a ocupar el espacio, porque en muchas ocasiones nos quieren nada más para la foto y que aquí están las mujeres y ya estamos cumpliendo. Y no, para tomar decisiones también, porque no es lo mismo que los hombres tomen decisiones como hombres para mujeres, que tengan repercusiones en las mujeres. Pues ya tenemos aquí a doña Margarita Gómez. Doña Margarita, platíquenos cómo se siente de que Martita participe en la política. ¿Cómo la ve usted? Pues yo no me mete tanto, pues, interés, porque la verdad, porque cuando dijera, pues, diputada, pues, yo nada más mi orden, ahorrar, pues, está bien. Lo que quiere mi hija, que eche adelante. Es su futuro, es para sus hijos, su esposo, hay que la ver. Tal que ya es adulto, no es una niña chiquita que se meta así nomás, política. Pero únicamente me va a perdonar Dios si tengo mis hijas que es política, porque no está escrito en la ley de Dios que va a salir política a mis hijas. Mi marido dejó dicho que no le gusta política porque es pleito, dice. Hay enemigos, sale. Pero cambia mis hijos ahorita, pues que siga adelante. Yo digo, yo entrega a Dios. Además, Martita sacó ese espíritu de guerrera y de querer andar en este camino tan difícil de la política de usted. Porque a su papá no le gustaba, por lo que no le gustaba. No le gusta. Pero fue valiente como usted. Sí. Porque mire, en la condición en la que tenía, se viene a vivir a San Cristóbal. Ajá. Viene a buscar al médico para que la cure. Aquí conoce a su esposo. Sí. O sea que además viene de otra cultura totalmente diferente. Sí. Y aún así usted dice sí. Sí. O sea, la valentía la sacó de usted. Mucho. Doña Margarita, ¿qué le decimos a Martita ahora que viene la contienda? ¿Qué le aconsejaría usted a Martita? Pues lo aconseja que eche adelante, pues únicamente Dios lo sabe si va bien su trabajo. Pues, ¿qué le voy a decir? La bendice. Sí, pues lo bendice siempre. Usted es un ejemplo de que sí se puede. Sí, se puede. De que aún con una discapacidad pues se puede salir adelante. Martita, gracias por recibirnos en tu casa y conocer un poquito más de ti, por presentarnos a tu mamá, a doña Margarita. Gracias a ustedes porque yo estoy segura de que todos queremos conocer un poquito más de la gente que nos representa. Gracias, Marta, por recibirnos. ¿Algo que quieras agregarle a la gente que no, al contrario, sí, al contrario a ti, Gaby, muchísimas gracias por visitarnos y por dar a conocer precisamente esta parte de la familia, de dónde provenimos y quién es mi madre. Es muy importante también que conozcan esta historia, como decían hace un momento, una historia de mucho amor, de mucho ejemplo, de mucho valor. Ella, como mujer joven indígena ciega, se enfrentó al mundo
Y aquí está, y la verdad hasta ahora. Hasta hoy nos Hasta sentimos ahora. muy orgullosos de Hasta de ahora, ella. por eso. Y bueno, decirles que a todas las mujeres, un mensaje, mujeres jóvenes, mujeres indígenas, mujeres no indígenas, que la vida, los sueños se construyen, se trabajan, se logran con el caminar del día a día. Entonces no dejemos de esforzarnos, no dejemos de buscar y de trabajar para los demás también es muy importante. Entonces invitarlas a que participen en cualquier ámbito de nuestra vida. Hay que estar siempre participando, ser activas, propositivas. Y bueno, dejamos esta invitación. Gaby, un placer tenerte en esta tu casa. Se cabe. Muchas gracias. Gracias.